Hoy te traigo uno de los temas que más confunde a mis estudiantes y es el uso correcto del pronombre se en español. ¿Sabías que no es lo mismo decir que tú aprovechas una oportunidad a decir que alguien se aprovecha de ti? Así como este verbo, hay muchos más donde utilizamos el pronombre se para expresar matices diferentes. Al final de este video vas a tener la capacidad de dar matices a tus ideas y de expresar intenciones en tus conversaciones diarias utilizando el pronombre se en los verbos adecuados dependiendo lo que quieras decir. Y para explicártelo en contexto, lo aprenderás a través de una historia que tiene un secreto detrás. Para que sea más enriquecedor este proceso, te voy a dar 3 preguntas de comprensión para que puedas encontrar las respuestas mientras escuchas la historia. ¿De qué se trata el misterio que une a los 3 amigos? ¿Qué es lo que Antonio niega y qué es lo que Manuel se niega a aceptar? ¿Qué promesa se cumple al final? Soy Diana Isabel, profesora de español para extranjeros, y hoy te voy a enseñar a sonar más natural utilizando el pronombre se. ¿Estás listo? ¿Lista? Comencemos. Si quieres practicar lo que aprenderás en este video y lo que ya has aprendido en otros de mis videos, puedes hacerlo en grupo con otros estudiantes que están en el mismo proceso que tú. Si quieres inscribirte a la lista de espera, puedes hacerlo en el enlace que está en la descripción del video. Ahora presta atención a la historia que te voy a leer. Era un viernes por la noche. Antonio llegó primero al restaurante. En la reserva solo decía mesa para 3 a nombre de E. E, solo esa letra. ¿Qué significaría? Ricardo llegó minutos después con un sobre en la mano, el mismo que había recibido Antonio. Sin remitente, solo una dirección y una hora. Tú también recibiste esto, dijo Ricardo. Igual que tú, respondió Antonio. ¿Qué tratará de decir esa inicial? En ese momento llegó el tercer amigo, Manuel, con un sobre igual en la mano. Los 3 se miraron buscando una explicación. ¿De qué se trata esto?, preguntó Manuel. ¿Quién nos cita así, sin dar explicaciones? No sé, dijo Ricardo, pero alguien aprovechó que los 3 seguimos en la misma ciudad para reunirnos. O se aprovechó de nuestra curiosidad, respondió Antonio, porque aquí estamos sin saber por qué. Paremos aquí porque acabas de escuchar 4 verbos muy interesantes. El primero es tratar de. Cuando Antonio pregunta, ¿qué trata de decir esa inicial? En ese momento él está intentando descifrar algo que no entiende todavía. Tratar de es un intento, es un esfuerzo, es algo que se quiere lograr. Después Manuel pregunta, ¿de qué se trata esto? Ahí no está haciendo un intento o un logro. Lo que está preguntando es cuál es el contenido de esa situación. Prácticamente quiere saber cuál es la razón de ser de esa invitación. Ahora te dejo 2 ejemplos más. Trató de explicar lo que había pasado, pero no encontró las palabras. Aquí lo que se quiere decir es que la persona hizo un esfuerzo o intentó explicar lo que había pasado. Y el otro ejemplo, la reunión se trata de revisar los contratos pendientes. Esto quiere decir que la reunión quiere revelar o el propósito principal es revisar los contratos pendientes. Y ahora te dejo una frase que va a ser muy útil cuando quieras preguntar por el tema central de algo o por el propósito. También cuando quieras preguntar por la trama de un libro, de una película, de una serie. Y la frase es ¿de qué se trata? Y después tenemos los verbos aprovechar y aprovecharse. Ricardo ve una circunstancia. Los 3 amigos viven cerca y alguien la emplea inteligentemente para reunirlos. Aprovechar es emplear algo útilmente, es sacarle el máximo rendimiento. En este caso no hay nada cuestionable, todo es correcto. Pero después Antonio va un poco más lejos porque dice que alguien usó la curiosidad que ellos tenían. Es algo más personal. La curiosidad es algo que ellos no podían controlar
Es como si los quisiera manipular. Esto es porque aprovecharse significa utilizar a alguien o algo de una manera injusta, deshonesta, para obtener un beneficio propio. El C lo que hace aquí es introducir un matiz que incomoda, que en este caso sí es cuestionable. Veamos dos ejemplos más. Aprovechó el viaje de negocios para visitar a su familia. Sacó el máximo provecho de ese viaje. Empleó útilmente el tiempo y también visitó a su familia. El socio se aprovechó de su ausencia para firmar contratos sin consultarle. El socio utilizó prácticamente a la otra persona porque firmó contratos sin consultarle, pasó por encima de él para obtener un propio beneficio. Y ahora te dejo una frase que puedes decirle a alguien cuando veas que alguien lo intenta usar, intenta pasar por encima de él para obtener un beneficio propio y es, se está aprovechando de ti. Esa persona se está aprovechando de ti. Y vamos en que los tres estaban mirando el sobre, preguntándose de quién pudo provenir. Continuemos. El mesero les trajo una botella de vino, ya pedida, ya pagada. En la etiqueta escrita a mano decía, por los viejos tiempos, E. La misma E, otra vez. Hace 3 años recibí una postal de Oporto, dijo Ricardo. Sin firma, solo una E. Y pensé en nuestra amiga difunta Elena. Cuando me comuniqué con su familia, negó que hubiera tenido contacto con nadie antes de morir. Nunca supimos la verdad. Manuel dejó la copa sobre la mesa. Yo también recibí una, de Lisboa, dijo. Me negué a creer que era de ella. Era demasiado doloroso para mí aceptar que se hubiera muerto. Entonces la guardé en un cajón. ¿Por qué te negabas tanto? Preguntó Antonio. Elena entró en bancarrota el año antes de desaparecer, dijo Manuel. El dinero no le rendía, los negocios tampoco. Cayó en una depresión muy grande de la que no podía salir. Y en algún momento se rindió de luchar contra ella. Cuando desapareció, pensé que era parte de un retiro espiritual y no de su muerte. Paremos aquí para analizar estos dos pares de verbos que son muy interesantes y muy útiles. La familia de Elena negó cualquier contacto con nadie. Aquí, en este caso, la familia está diciendo que no tuvo contacto Elena con nadie. Negar es decir no a algo. Si a mí me preguntan, ¿eres rusa? Digo no. ¿Eres abogada? Digo no. Es decir, yo niego ser rusa, niego ser abogada. Negar es decir, esto no ocurrió, esto no es verdad, relacionado con los hechos que estamos hablando. Cuando Manuel se niega a creer, no está hablando de la realidad, no está diciendo si algo es verdadero o no, si algo ocurrió o no. Él lo que está diciendo es su decisión personal, es no aceptar, creer, no estar dispuesto. Veamos dos ejemplos. El director negó haber aprobado ese gasto. Aquí en este caso, el director está declarando que no es cierto que él haya aprobado ese gasto. Otro ejemplo, la paciente se negó a firmar el consentimiento hasta hablar con su familia. Es decir, la paciente dijo que no quiere firmar el consentimiento hasta que no hable con su familia. Y aquí te dejo una frase para cuando quieras rehusarte a hacer algo, cuando no quieras hacer algo y lo quieres dejar muy claro, vas a sonar muy natural también y es me niego rotundamente. Rotundamente es un adverbio que utilizamos para decir que las cosas quedan muy claras, que estamos siendo muy firmes a la hora de dar nuestra respuesta. Ahora tenemos los verbos rendir, rendirse. El dinero no le rendía a Elena y Elena se rindió de luchar contra su depresión. Cuando Manuel dice que no le rendía el dinero, imagínate que ganas tu sueldo y no te alcanza para pagar todos los gastos que tú esperas. No produce lo que tú te imaginas. Eso es rendir.
De manera positiva es que algo dé el resultado que se espera, que produzca lo que se necesita. Y cuando dice que Elena se rindió, ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de ella misma como tal. Rendirse es cuando una persona está en una situación que siente que no puede más, que se siente incómodo, que se siente molesto o en peligro y llega un punto en que suelta esa situación porque no se siente capaz de seguir viviéndola. Es dejar de luchar porque las fuerzas se acabaron. Analicemos dos ejemplos más. Con buena planificación, el tiempo rinde mucho más. Rendir, aquí en este caso, está hablando que el tiempo fue suficiente para hacer las cosas que se necesitaban o que se esperaban. Y el otro ejemplo, después de años de tratamiento, se rindió y dejó de buscar ayuda. En este caso estamos hablando que hubo una renuncia por agotamiento y ya no quiso buscar más ayuda, ya dejó atrás ese tratamiento. Y la frase que quiero compartirte es rendir frutos. Utilizamos esta frase cuando queremos expresar que se obtuvo resultados que fueron beneficiosos, exitosos, rentables, tras haber realizado un trabajo, un esfuerzo o una inversión. Y vamos en que Manuel estaba explicando por qué Elena desapareció. Volvamos a la historia. Oporto y Lisboa, dijo Antonio. ¿O Portugal? ¿Conocemos a alguien que viva en Portugal? Preguntó Ricardo. Antonio miró la botella, luego el sobre. Ella siempre aprovechaba los viajes para enviarnos postales, dijo. Y su familia tenía una papelería. Este papel. Ricardo miró el sobre pensativo. Es el mismo papel, dijo. Pero estuvimos en su entierro, dijo Manuel. Ella siempre decía que si algún día desapareciera, no era para huir, recordó Ricardo. Era para encontrarse a sí misma, que cuando lo lograra cumpliría su promesa y nos lo haría saber. Antonio miró la E en la etiqueta. Si está viva, dijo, esta noche se cumple. Manuel miró la misma E, la de las postales, la de la reserva. Elena, dijo en voz baja. Ahora paremos aquí porque acabamos de ver un par de verbos que vale la pena detenernos en ellos. Ricardo recuerda que Elena prometió que cumpliría su promesa. Y Antonio a la vez dice que esta noche se cumple, es decir, se cumple esa promesa. Vamos a ver qué significa. Cuando Ricardo dice que Elena cumpliría su promesa, estamos hablando de una decisión, de una intención, de una responsabilidad personal. Cumplir siempre tiene un sujeto activo, que es quien realiza la acción. Y cumplirse, por otro lado, se utiliza cuando algo que se temía, que se esperaba, que se prometió, finalmente se realiza, se lleva a cabo. Fíjate, cuando Antonio dice, esta noche se cumple, no tenemos un sujeto claro. No nos estamos refiriendo a un sujeto activo, que es el responsable de realizar esta situación. La manera como lo expresamos es que simplemente sucede, simplemente se completa la acción. Como cuando dices, se cumplió mi sueño, se cumplió el plazo para la entrega del proyecto, se cumplió todo lo que teníamos planeado. En ningún momento estamos diciendo quién ejecutó la acción, simplemente estamos hablando del resultado. Ahí lo que está diciendo Antonio es que la promesa de Elena finalmente ocurrió. Ahora te dejo dos ejemplos más. Ella siempre cumplió con sus compromisos sin importar las circunstancias. Esto quiere decir que ella siempre ejecutó o realizó sus compromisos. Y otro ejemplo. Se cumplió el plazo para presentar los documentos. Esto quiere decir que el tiempo límite para presentar los documentos ya llegó. Hay que presentarlos ya. Y la última frase que te comparto es se cumplió lo que tanto temíamos. La puedes utilizar cuando ha ocurrido una situación que es negativa para ti, es un resultado que no es nada positivo y es algo que tú querías evitar a toda costa,
pero que finalmente sucedió. Volvamos al final de la historia. El mesero se acercó para servir la última copa y entregar una nota. Ricardo la abrió, la leyó en silencio y la pasó a Antonio, quien posteriormente la pasó a Manuel. La nota decía: 30 años después, cumplo mi promesa. Estoy bien. Estoy en Lisboa. Cuando estén listos, ya saben dónde encontrarme. Elena. Está viva, dijo Antonio, y los tres brindaron por la vida de Elena. Fin. Acabas de aprender estos pares de verbos tan importantes y el matiz tan diferente que ocurre cuando agregamos el pronombre se. Pasemos a responder las preguntas que hicimos al inicio. El misterio básicamente se trataba de primero descubrir quién era E, quién había enviado esa invitación y posteriormente si Elena estaba viva o no. Y Manuel se niega a creer que la postal fuera de Elena. Y que se cumple la promesa de Elena, la promesa que Elena les había hecho 30 años atrás. Después de ver este video, ya estás en la capacidad de utilizar el pronombre se para dar matices y para expresar con precisión las intenciones que tienes detrás de cada una de tus ideas. Es muy importante que comiences a utilizarlos desde ya para que puedas ir practicando y cada vez hablando con mayor naturalidad. Y si este video fue útil para ti y quieres seguir escuchando consejos de una profesora de español, te invito al siguiente video. De esta manera podremos seguir aprendiendo español en contextos. ¡Chao!